Que la palabra que Dios nos trae hoy es determinante, hermanos, para nuestra salvación, para nuestra relación personal con Cristo nuestro Señor. Y otra vez es una palabra que nos va a confrontar, hermanos. Confrontar con nuestro Padre Dios, en donde nos habla fuerte y directamente. Entonces, pongamos mucha atención. Y el tema de hoy se llama Sin sacrificio no hay gloria. Los voy a invitar a que saquen sus Biblias y vayamos a Isaías 53. Cuando me digan ya, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así: ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor, como un tierno brote verde, como en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera a él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Y le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Hermanos, si observamos este capítulo 53 de Isaías, viene cuatro veces la palabra sin embargo. ¿Qué nos revela eso? Sin embargo, fueron nuestras debilidades que Él cargó. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de nosotros. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra.
Y sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Qué nos indica eso? El sin embargo, hermano, es esa carga que siendo él un hombre sin pecado, una persona inocente que no había hecho nada, sin embargo, Dios lo castigó, Dios lo destinó a que cargara con nuestros pecados. Los invito también a ver Filipenses 2, 8, 9, por favor, porque este versículo resume muy completamente este tema. Filipenses 2, 8, 9. Voy a leer la versión Reina Valera, que dice: y estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, si nos ponemos a analizar estos dos capítulos, nos van a revelar el verdadero significado de esa frase que dice Juan 3:16, que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Estarán de acuerdo conmigo que la hemos leído infinidad de veces, la hemos inclusive predicado o compartido con alguien. Pero hermanos, cuando menos a mí así me sucedía. La leía, pero no sabía la profundidad que representa ese de tal manera. Porque si lo vemos así superficialmente, ¿qué significa? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál manera? ¿Cuál tal manera, hermanos? Pues aquí no lo está revelando, hermanos. Ese de tal manera significa todo esto, que Cristo murió por ti y por mí, la flagelación, todo el maltrato, que siendo un ser inocente, murió por ti y por mí. Ese es el de tal manera que amó Dios al mundo. Y otra, hermano, que más Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Eso es lo que significa el amor de Dios, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo. Los que tenemos hijos, ¿entregarías un hijo por alguien? ¿Verdad que no? No lo entregamos, hermanos. Sin embargo, ese es el amor de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias, Padre, porque nos das el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y porque, Padre, venimos también con la esperanza y con la ilusión, Señor, de encontrarnos aquí contigo, porque tú te gozas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Te gusta estar con nosotros, Padre Santo, y nosotros queremos aferrarnos a esa promesa, Señor, que en donde dos o más nos reunimos en tu nombre, tú estarás aquí, Señor, y tú estás presente, Padre, porque tú no eres hombre para fallar, tú eres un Dios fiel y poderoso, Señor. Padre, nos queremos poner en tus manos, Señor, para que esta palabra tan tremenda que nos estás trayendo hoy, Señor, que de verdaderamente haga impacto en nuestras vidas, Señor, y que tengamos la sensibilidad, Padre, de darle el valor a ese sacrificio tuyo al darnos a tu Hijo, y de tu Hijo Jesús el tomar nuestro lugar, derramando su sangre preciosa para lavar, quitar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Padre, nos ponemos en tus manos, recíbenos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pero ¿por qué hay esa inconsciencia en muchas personas?
Vamos a hablar de los que somos creyentes o nos decimos cristianos, porque los que están afuera ni en cuenta, están perdidos. El problema actual, ¿cuál es, hermanos? Que hoy muchos queremos gloria, queremos éxito, queremos ministerio grande, queremos bendición, pero sin pagar un precio. ¿Por qué? Porque desde todos los tiempos de la humanidad nos hemos convertido en una generación que queremos consuelo, pero no confrontación. Queremos seguridad, pero no queremos un examen para ser probados o para ser evaluados o controlados por nuestro Padre. Y queremos siempre oír que estamos bien, que estamos salvos, que ya somos salvos porque hicimos la oración de fe, porque venimos a la congregación, porque damos nuestro diezmo y por eso ya pensamos que estamos salvos, ¿sí? Y creemos que estamos seguros. Pero, hermanos, sin importarnos si nuestras vidas presentan algún parecido con la vida de Cristo. ¿Nos hemos puesto a reflexionar eso alguna vez? En tu intimidad, cuando vas y le oras a Dios. Hemos convertido el evangelio en una vacuna, hermanos. Una inyección única que te otorga inmunidad y seguridad de que no irás al infierno. Sin exigir nada de nosotros en términos de transformación, de obediencia o relación genuina con el Dios vivo. Con Jesús, nuestro Salvador. ¿Quieres que la gloria de Dios entre en tu vida, en tu familia, en la iglesia? Pues entonces prepárate para el sacrificio. Porque hay una verdad, hermanos, la verdad del siervo, la verdad que está en Cristo Jesús. Porque Jesús no fue glorificado por ser popular, sino por ser herido por nuestras rebeliones, hermanos. Por eso es popular Cristo, porque se entregó por ti y por mí. Él se entregó. Nadie lo mató. Él se entregó. Él fue voluntariamente, dice la palabra, como oveja al matadero. No habló nada. Entonces, quiero compartirles, hermanos, el sacrificio por el pecado en el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Vamos por favor a Levítico 4, que nos habla sobre las ofrendas por el pecado. Vamos a leer aquí tengo la versión, la Reina Valera. ¿Empezamos a leer? Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido. ¿Qué va a ofrecer? Un becerro sin defectos para la expiación. Y expiación es eso, quitarte el pecado. Quitarlo por la obra de otra persona. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a ofrecer ese sacrificio? Las personas que pequen y también los sacerdotes. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo. Los que estamos estudiando lo de Bereshit, que nos está hablando sobre el tabernáculo, les comentábamos que el tabernáculo medía 42 metros de largo por 22 de ancho, imagínenselo. Es casi desde la entrada hasta allá. Y de ancho es lo doble de esto más otros 2 metros. Era una cosa enorme, preciosa.
Entonces lo va a llevar, lo traerá al becerro de la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Observemos eso. Jehová estaba presente, hermanos, en su tabernáculo. Y ese sacrificio tenía que hacerse en presencia de él. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Aunque estaban ahí los sacerdotes, porque eran los que atendían los sacrificios, pero el sacrificio era ante Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, observen esto, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo. Las escrituras, hermano, nos revelan que en el libro de Levítico que Dios estableció leyes para los diferentes sacrificios. Pero por el tema de hoy solamente tocaremos el sacrificio por el pecado. Dice, ofrendas por el pecado. En las porciones que hablan de este sacrificio, vimos que si cualquier israelita y sacerdotes pecaban, debían de ofrecer un becerro, sin defecto. Y en el caso de toda la congregación de Israel pecara, igualmente deberían ofrecer un becerro. Y aquí los ancianos eran los que ponían la mano sobre la cabeza del becerro y lo degollaban. Hermanos, de todos los sacrificios que hay en Levítico, solamente en estos 2 casos la sangre es llevada al tabernáculo. Por los otros pecados no. Solamente por el sacrificio del pecado, la sangre, los sacerdotes la tomaban y la llevaban ante Jehová en el tabernáculo. Entonces, vamos a hacer una reflexión sobre esta ofrenda del pecado. ¿Quién deberá ofrecer el sacrificio? Cualquier persona común que pecara e igualmente el sacerdote. ¿Qué debía ofrecer? ¿Un becerro? No una oveja, hermanos. No una cabra. No una paloma. En esa proporción, hermanos, Dios cataloga nuestro pecado. Dios te está pidiendo una ofrenda grande, un sacrificio importante. ¿Y sabes por qué? Porque es una ofrenda santísima. Es una ofrenda santísima, hermano. Esa ofrenda que tú llevabas, porque era ofrecida siempre ante Jehová, llevada su sangre ante Él para que te perdonara. ¿Cómo tenía que hacerlo? Lo ponía en el altar, lo ponía la mano sobre la cabeza del becerro y siempre delante del Señor y lo degollaba. Nada más, imagínense ese cuadro. Está el altar, ya amarraron al becerro, es un animalón, ¿no? Amarrado de los cuernos del altar, ¿para qué? Pues para para poderlo degollar, porque el becerro se revuelve y brama y percibe que lo van a matar. Su naturaleza. ¿Tú crees que el becerro estaba quieto? No, ¿verdad? El animal se revolvía en el altar, por eso lo amarraban a los cuernos del altar. Creo yo, que la persona que verdaderamente iba para la expiación de su pecado, quedaba impactada. Porque él mismo lo estaba matando, lo estaba degollando. Y sobre todo, hermanos, algo bien importante, cuando la persona ponía su mano sobre la cabeza del animal, le estaba transmitiendo su pecado a un ser inocente. ¿Qué culpa tenía el becerro de tu pecado? ¿Por qué lo tenías que llevar a matar? Vean el mensaje.
Qué tremendo. Entonces yo, que llevo el becerro, lo tengo que degollar, lo tengo que destazar, hermano. ¿Y destazar qué es? Partirlo en pedazos. Porque toda la sangre tenía que derramarla. Y todo era delante del Señor. Lo degollaba delante del Señor. Y lo más impactante, señores, es que toda la sangre era llevada al tabernáculo. El tabernáculo de reunión delante del Señor. Entonces, y parte de esa sangre la ponía el sacerdote sobre los cuernos del altar del incienso aromático, lo cual también estaba en el tabernáculo de reunión delante del Señor. Y ya el resto la ponían a los pies, al pie del altar. Señores, hermanos, hermanas, y aquí viene algo lo más impactante, porque todo esto aplica al sacrificio de Jesús. Porque Jesús es el Cordero de Dios. Acuérdense lo que le dijo Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero de Dios que tú y yo, hermano, tú y yo lo llevamos al altar. Pusimos nuestras manos sobre de una persona inocente, hermano. Todo su cuerpo derramando. Pusimos nuestras manos sobre de una persona inocente y lo molimos todo. Hay historiadores que ponen cómo fue el sacrificio de Jesús. Lo torturaron con un flagelo. El flagelo, ya les platicó aquí nuestro pastor en una charla anterior, que era un látigo con diferentes cuerdas, con bolas en el final de la cuerda, con ganchos que te desgarraban toda la carne. Imagínense, hermanos, eso es lo que nosotros hicimos, derramando toda su sangre. Hermanos, degollar metafóricamente significa destruir o arruinar algo, de acuerdo a la academia, a la Real Academia Española. Entonces, ¿qué significa? Que lo molimos, porque acabamos de ver en Isaías 53 que fue molido por nuestros pecados. Y moler una carne, ¿qué es? Moler, destruir, arruinar. Eso fue lo que hicimos con nuestro Señor Jesucristo. Y luego, Él como sumo sacerdote, hermano, fue con su sangre al tabernáculo de Dios y la entregó una vez y para siempre, para pagar por tu pecado y el mío. Quitó todos nuestros pecados, hermano, presentes, pasados, presentes y futuros. Ese es el sacrificio, hermano, que hizo Jesús por ti y por mí, por tu pecado y el mío. Hermano, es importante que tengas conciencia, que tengas la sensibilidad de ese sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí y por nuestra causa. Un ser inocente, una persona que no hizo el mal, al contrario, siempre estuvo presente, dio su vida por ti, Él se entregó por ti, nadie lo forzó. Entonces, y en todo esto, hermanos, hay un principio. Hay un principio divino, que es la humillación y la exaltación, hermano. Los invito a que vayamos a Filipenses 2. Verso 1 al 11, por favor. ¿Ya? Dice Reina Valera:
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí viene lo tremendo, hermanos, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está el primer principio, hermanos, de la humillación. Este es el estilo de vida que te pide Cristo, hermano. Humíllate ante Él y que tu actitud en la vida, tu caminar en la vida, manifieste todo lo que vimos aquí. Sintiendo una misma cosa entre todos. Dice que nada hagas por contienda, por vanagloria, antes con humildad. Ese es el modelo de Cristo, hermano, y es el que nos invita a seguir. Entonces la humillación, hermano, que no se nos olvide ese término, esa palabra, humillación. Y humillación no es como mucha gente la conceptúa. Es que me humilló, es que no, hermanos. La humillación es despojarnos de nosotros mismos. Cristo hizo eso, se despojó a sí mismo y siendo Dios, nada más. Tengamos esa sensibilidad, hermano, de lo que Cristo hizo por ti. Y luego dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí está el segundo principio, hermanos, la exaltación. La humillación es todo lo que Cristo hizo, todo lo que sufrió, todo ese sacrificio. Se humilló. Pero, ¿qué dice el tema? Sin sacrificio no hay gloria. Y gracias a ese sacrificio hermoso para nosotros, pero terrible para Él, Cristo fue exaltado. Entonces, sin sacrificio no hay gloria. Si hay humillación, hay exaltación, hermanos. Amén. Entonces Jesús se vació, se humilló, obedeció hasta la cruz y luego Dios lo exaltó. Sin sacrificio no hay gloria, hermanos. Y este mismo patrón aplica para ti y para mí. Porque somos hijos de Dios. Aplica para nosotros, hermano. Ahora, ¿y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Cuando iba a cursos de motivación personal y todo eso, nos decían mil cosas. Tú puedes y tus talentos y mira y échale ganas y decláralo y sucede. Desde que te levantes en la mañana, declara que el día va a ser así y así lo vas a vivir. Pues salías bien motivado, ¿no? Y a los 2 días, otra vez lo mismo. Y un día uno de los motivadores me dice, ¿qué le pareció, contador? Le dije, pues te faltó algo muy importante, le digo. ¿Qué? A ver, dígame. Todo lo que dijiste es bueno, pero ¿sabes qué? No nos diste la herramienta, el cómo hacerlo. Nomás decirlo de boca
No, hermano. Nos tienes que dar la herramienta para hacerlo. Entonces, ahorita vamos a aplicarlo. Ya estamos diciendo qué debemos hacer. Cristo nos está diciendo qué debemos hacer. Cómo debes de caminar en el mundo. Que tomes su modelo para caminar en la vida. Pues sí, Señor, ¿y cómo lo hago? Pues ahí te van unos tips que también Él nos da. Porque su palabra es real, verdadera. Él no dejó nada a medias. Dios te da tu entrada y te da la salida. Amén. Entonces vamos a ver estas aplicaciones prácticas que son muy importantes. Primero, sacrificio y obediencia. Aunque te duela, aunque nos duela, hermanos. Muchas veces minimizamos un sacrificio que hacemos en la casa, con nuestros hijos, en el trabajo. Simplemente, si no me gusta lavar los trastes y mi nenorra está ocupada o algo, pues ve y lávalos, que no debo. Estoy ejemplificando algo así que aunque no me guste, lo voy a ir a hacer, porque de chiquillo me hicieron lavar trastes a lo bestia. Éramos 8 y era una tina así de grande para el agua y otra con los trastes. Y órale a darle, pero me tocaba lavarlos y quedé hasta acá. Bueno, pues ahora aunque no me guste, tengo que lavar los trastes en la casa. Esa es mi tarea cuando no va la chica que nos ayuda. Amén. Entonces, sacrificio de obediencia, hermano. Sacrificio de obediencia. Este ejemplo es muy burdo, pero hay otros en que tienes que ir a atender a tu esposa, tienes que ir a hacerle un mandado, tienes que simplemente atenderla, atender a tu marido, a atender a tu esposa, a atender a tus hijos, que muchas veces quieres estar en el confort, estás haciendo algo que te agrada, pero tienes que ir, de pararlo e ir a atender una responsabilidad tuya. ¿Lo estamos entendiendo? Y luego otro, sacrificio de tiempo, dinero y comodidad. Eso lo tienes que sacrificar por el reino. Tiempo, dinero y comodidad. Qué difícil es, ¿eh? No es fácil, pero es lo que Dios pone y son los ejemplos prácticos para que los pongas en tu vida. Y hay otro, sacrificio de reputación. Ser despreciado como Jesús. Porque ¿cómo le batallamos el ser humano con eso? Hasta en las relaciones interpersonales, aquí mismo, en la misma congregación. Nomás porque me torció la boca y ya hasta me ando yendo de la congregación. O alguien entra distraído. Me sucedió a mí una vez, de recién que llegué, entraba y personas que yo ya había saludado, ya las había visto, pasábamos de frente y no me saludaban. Me sentía muy mal. Dije, bueno, pues ¿en qué mundo estoy? ¿Te sientes agraviado? No, hermano. Te doy ejemplos sencillos, pero que se multiplican cuando suceden cosas importantes o más fuertes, ¿sí? Pero grábate que vas a ser despreciado, hermano. Y muchas veces la gente te trata por conveniencia. Y cuando ya no les convienes, una patada y adiós. Eso lo viví mucho en mi profesión, hermano. Con los clientes, con los colegas, con los auxiliares contables. Mientras le conviene, ahí estás. Hubo clientes que me decían, Pepe, estoy casado contigo. No, pues yo me sentía bien pavo real. Era mi cliente, le cobraba bien, me invitaba a sus fiestas de la familia. Pero una contadora que yo mandaba para que me ayudara, pum, que la agarra para él
y me dice, Pepe, ya no te necesito. Ay, ¿cómo se sienten? Pues que no estamos casados. Hermanos, por eso la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es malvado. ¿Quién lo podrá conocer? Y perverso, hermanos. Que no se nos olvide eso. Pero tienes que estar dispuesto, tienes que estar alerta porque es algo que Cristo te está enseñando, ¿sí? Que vas a ser despreciado como Él. Y luego tienes otra aplicación práctica en tu vida, que es el sacrificio de perdonar, servir y sufrir por otros. No nos está gustando nada de esto, ¿verdad? Tienes que perdonar, servir y sufrir por otros. Aquí tienes que aplicando la naturaleza de Dios, su imagen y semejanza que depositó en ti. Lo que pasa es que no tenemos la conciencia, la percepción, la sensibilidad de que esa naturaleza que te dio de su imagen y semejanza, no sabes ni qué es. Y eso es muy grave, hermano. Por eso es que el hombre camina en el mundo como perrito sin mecate. Entonces tienes que aplicar esa imagen y semejanza que Dios depositó en ti, porque Él te dio la capacidad, hermano, para amar, para perdonar y la necesidad en tu corazón de buscarlo a Él. Analízate. La necesidad de buscarlo a aquel, de buscar a Dios. Y el 90%, y me quedo corto, de la humanidad, sí busca a Dios, pero no al Dios verdadero. Se hace su propio Dios, porque es más fácil, es más sencillo. Y aquí lo tengo, y no hay sacrificio. Cada quien apostamos a nuestros talentos, a nuestras capacidades, y de eso hacemos un Dios. Yo puedo, yo, y no voy a buscar al Dios. Y luego mucha gente, aparte de eso, busca el otro Dios equivocado, que es la religión, la brujería y 1000 cosas que hay en el mundo. Cosas holísticas, cosas de horrores, ¿sí? Entonces andan todos perdidos, sin buscar al Dios verdadero, Adonai. Amén. Entonces aplica esas capacidades que Dios puso en ti, la capacidad de amar, de perdonar y la necesidad de buscarlo a Él. Buscar al verdadero Dios, al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Amén. Entonces, hermanos, y luego, aquí viene lo bueno, mis parejitas, en el matrimonio, en el ministerio y en la vida cristiana. Hermanos, sin muerte al yo, no hay resurrección. Si no mueres a ti, si no morimos al yo, no hay resurrección, hermanos. Porque no va a haber sacrificio. No va a haber sacrificio. Y esto nos habla del trato a nuestro prójimo. No adelantarnos al juicio. Muchos de nosotros, y me incluyo, nos apresuramos a etiquetar o a eliminar a las personas que consideramos problemáticas o malvadas. La distinción final corresponde a Dios, no a nosotros. ¿Por qué les digo que me incluyo? Porque es muy fácil, como dice la palabra, ver la paja en el ojo ajeno cuando no veo la viga que yo traigo. Y yo era así, hermano. Hasta me decía, sí, muy santo, tú ya te salvaste y yo no. Porque yo sí les echaba duro, ¿no? Te vas a condenar. Mira, es que
Yo ya daba, es más, yo ya bueno, daba, ya no. Yo digo o decía que el 90 y tantos% de la humanidad se va a condenar. Y no lo digo yo, sino que aquí la palabra de Dios lo dice, porque dice que la puerta ancha, por la puerta ancha la buscan todos, muchos, dice muchos. Y esa es la que lleva a la perdición. Y la puerta angosta, pocos la procuran o la procuramos. Entonces yo ya daba por condenada a mucha gente, de mi familia inclusive, nomás les digo. Pero ya, se me quitó eso a raíz de una charla de las que compartimos en las reuniones de casa. Leí esta frase: no apresures, no nos apresuremos a etiquetar o a eliminar a las personas que consideramos problemáticas. Entonces, hermano, tienes que también que aplicar el modelo de Cristo en tu matrimonio, en tu pareja, en tu familia y en la vida cristiana. Entonces, hermanos, en la Biblia, ¿qué significa prójimo? Literalmente significa el próximo o cercano, refiriéndose a cualquier ser humano, especialmente aquellos que necesitan ayuda y compasión o amor. Jesús definió al prójimo como cualquiera que se cruce en el camino con una necesidad, trascendiendo barreras sociales, raciales o religiosas. Todo el que te rodea, hermano, es tu prójimo. Entonces, aquí hay unos puntos clave. Dice, significado literal de lo que es prójimo. Proviene del latín proximus, que significa el más cercano, indicando a la persona que vive, trabaja o está cerca de nosotros. Un ejemplo muy práctico para saber quién es el prójimo viene en Lucas 10, 25, 37, que nos habla del buen samaritano. La mayoría recordamos esa porción bíblica, ¿no? La persona que lo asaltan y pasa un levita, no lo pela, pasa un sacerdote tampoco, y viene un samaritano y es el que lo ayuda. ¿Qué sacrificó allí el samaritano? Lo acabamos de decir. ¿Qué sacrificó el samaritano ahí? Tiempo, dinero y comodidad. Él iba a un viaje, se para, lo limpia, lo carga, se lo lleva a la posada, suelta su lana y dice, cuando pase te pago el resto si te debo. Señores, hermanos, ¿qué mejor ejemplo que queremos para apreciar, para saber quién es verdaderamente nuestro prójimo? Y aparte, hermanos, hay un mandamiento, no una opción. Amar al prójimo como a uno mismo, que es el segundo mandamiento más importante. Y hay un sentido hebreo que dice, en el Antiguo Testamento a menudo se refería al compañero de comunidad, enfatizando la justicia y la bondad entre los israelitas. Hermanos, entonces, por tanto, quien necesita compasión y a quienes estamos llamados a servir con acciones concretas, acciones concretas, no buenas intenciones. Porque hay un dicho que dice que hechos son amores y no buenas intenciones y no buenas razones. Ay, te quiero mucho, pero por acá le das unas patadas o no la atiendes, la traes toda desparpajada a tu mujer pero dices que la amas mucho. No seas mentiroso, ¿sí? Acciones concretas, cuidarla, apapacharla, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a concluir.
Despierten. Ok. Entonces, dice que el tema, sin sacrificio no hay gloria. Entonces, no hay gloria sin cruz, pero tampoco hay cruz sin gloria. ¿Está entendido? Entonces, ¿qué llamado nos está haciendo Dios, hermanos? ¿Qué te está pidiendo Dios que sacrifiques hoy para que venga su gloria? Primero, si eres creyente, si eres cristiano, tú eres un sacerdote para Dios. Tú eres un sacerdote para el Rey. Y estás obligado a ejercerlo porque Dios te ha dado ese oficio. Dios te ha dado ese oficio del sacerdocio. Jesús hizo esa sucesión sacerdotal en ti y en mí. ¿Les leo bueno, los invito a leer? Al cabo hay tiempo. Vamos muy bien con el tiempo. Vamos a ver primera de Pedro 2:9. ¿Listos? Dice, habla sobre el reino de sacerdotes. Dice, pero ustedes, es nueva traducción viviente, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posición exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Qué hermosura. Eres un sacerdote para Dios. Entonces, ¿a qué nos invita? Aquí lo dice aquí mismo. Por eso puedes mostrar a otros la bondad de Dios. Hermano, cada vez que Dios te permite abrir tus ojitos en la mañana, te está dando tres oportunidades. Número 1, te está dando una nueva oportunidad para servirle, para amarlo, para adorarlo, para exaltarlo. Segundo, te está dando una nueva oportunidad para mostrar su amor a los demás. Es lo que está diciendo, puedes mostrar a otros la bondad de Dios. Es una nueva oportunidad que te da cada día, que te permite abrir tus ojos, de hacer ese milagro en ti, de que abras tus ojos. Porque hay mucha gente que no amanece. ¿Y en qué condición murió? Aguas, estemos alerta de estar preparados, para que si no te deja amanecer, ya estés allá con Él. Amén. Entonces, luego Dios te pide un sacrificio vivo para Dios. Vamos a Romanos 12:1, por favor. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Me gusta mucho la versión de Reina Valera, se las voy a leer, que dice, habla de los deberes cristianos, o sea, no es una opción, es una obligación. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Cuando yo leí esto, su culto racional, ¿qué es el culto racional? Le estamos ofreciendo un culto racional a nuestro Dios, pero ¿qué es? Les voy a decir.
El culto a Dios que Dios espera de nosotros debe ser un culto racional. Culto racional quiere decir, es un homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios. Culto es el honor que se tributa o que se ofrece a lo que se considera divino y sagrado. Y consiste en demostraciones externas, hermanos, como cantos, adoración, oración, ayuno, ofrendas, dones, primicias y diezmo. Ese es un sacrificio, ese es lo que representa un culto racional. Todo esto es externo, se exterioriza, se puede notar visiblemente todo esto que dijimos. ¿Lo observan? Y es lo que debemos hacer tanto en nuestra vida diaria como al venir a la congregación. Ahora, ¿y qué es racional? Viene de la palabra lógicos con K, que significa perteneciente a la facultad de la razón, de lo razonable o de lo racional. ¿Qué significa esto? Que se posee razón, o mejor, que se ajusta a sus creencias, sus decisiones y su conducta, a lo que está de acuerdo con las normas teóricas y prácticas de la razón. Racional quiere decir que es lógico, coherente, fundamentado en razones, que es razonable. Juicio racional. Entonces consideramos que lo racional aplica en la frase que decimos muchas veces, que en tu vida debe de haber una congruencia entre lo que dices, piensas y haces. Porque hay cultos, hermanos, donde no impera la razón. Es más, hay algunos cultos que en donde la gente pierde la razón. ¿Por qué pierden la razón? Porque sus decisiones son tomadas por una manipulación o por exacerbación de las emociones. ¿Qué es exacerbación? Yo no entendía esa palabra y ahí les va. Exacerbación significa agravamiento, empeoramiento, agudización, recrudecimiento e intensificación de las emociones. O sea, hay lugares, hay cultos en donde algunas personas se nombra que pierden la razón, son manipuladas y se guían por las puras emociones. Y de eso hay que tener cuidado. Entonces Dios no quiere un culto donde solo haya emociones, hermanos. Muchas de ellas controlando o manipulando nuestras decisiones. Eso no quiere Dios. Dios está interesado en un culto donde se ore con el Espíritu, pero que también se ore con el entendimiento. A ver, esto es muy, muy importante, hermano. Pon atención. Dios está interesado en el culto donde se ore con el Espíritu y verdad, como dice la palabra, pero que también se ore con el entendimiento, con la razón. Donde se cante con el Espíritu, pero que también se cante con el entendimiento. Porque si cantamos con la pura emoción, pues hasta se nos salen las lágrimas. ¿Y por qué? Porque la emoción está en su clímax. Pero no estás concentrado en lo que verdaderamente dice. O sea, no estás entendiendo el mensaje que Dios te está dando ahí. Ese es el culto racional, hermano. Con entendimiento. Sí, Padre mío, yo te adoro porque decía Jesús que no oraran como los fariseos. Dice, porque las vanas repeticiones no van a ser escuchadas por Dios. Bla, 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 bla. Ahí no hay entendimiento, hermanos. Pero cuando tú vas a tu lugar privado, cuando entras a tu aposento, cierras la puerta y te pones en contacto con Dios, ahí ya es una relación
íntima con Él, ahí estás teniendo comunión con Él, hay entendimiento de lo que estás haciendo y porque ahí también Dios te está hablando. Ese es hacer el culto racional, hermanos. Fue por esto que Pablo, al reconocer la tendencia que hay en el ser humano de seguir más las emociones que la razón, planteó la necesidad del presente al Señor, planteó la necesidad de presentarle al Señor un culto racional, que es expresado pero también entendido. Amén. Les voy a leer esto en 1 de Pedro 5, 8 al 10. Dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes y a mí a que participemos de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco, dice aquí un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Aquí están los dos principios, hermanos: el sufrimiento y la exaltación. Les voy a decir estas frases. Dice: muchos quieren cantar cuán grande es Él. Se saben esa canción, ¿verdad? Esa alabanza. Cuán grande es Él. Pero no quieren vivir heridos por tu rebelión. Quiero cantarla, pero no quiero vivir herido por mi rebelión. La cruz no fue el final de Jesús, fue el camino a su gloria. Y si quieres volar alto con Dios, primero tienes que morir a ti mismo. Amén. Hermano, Dios quiere una relación de amor real y personal contigo. ¿Para qué? Para mostrarte su persona, su propósito y sus caminos. ¿Qué significa sin sacrificio no hay gloria? Porque hablamos términos, pero muchas veces nos pasan así como que sin entenderlos profundamente. ¿Qué significa? Esta frase expresa un principio bíblico universal. La gloria, la victoria, la exaltación o la bendición de Dios siempre vienen precedidas de un costo. Nada es gratis en esta vida, hermanos. Ni las cosas del mundo y mucho menos la gloria. La gloria tiene un costo, hermanos. Vienen precedidas de un costo, de una entrega, de sufrimiento o de muerte al yo, hermano. No hay atajo, no hay corona sin cruz. Amén. En el centro de la fe cristiana está Cristo, hermano. Él es el centro de nuestra vida. No hay resurrección sin cruz. No hay salvación sin sacrificio. No hay gloria sin obediencia hasta el final, hermano. A mí me gusta mucho Juan 14, 23, que dice: si me amas, si me amáis, guardarás mi palabra, mis mandamientos. Mi Padre te amará, vendremos a Él y moraremos en Él. ¿Ven qué promesa tan hermosa nos ha dado Dios? Pero ¿en qué está fundamentado esta promesa y para que yo la reciba? Que si me amas, me vas a obedecer. Obediencia, hermanos. Eso es lo que pide Dios, obediencia. Porque dice: sin obediencia hasta el final no hay gloria, hermanos.
Les voy a dar estas otras referencias que son fuertes para complementar este tema de que sin sacrificio no hay gloria. Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Observemos, por el gozo puesto delante de él. ¿De quién? De Jesús. Él sabía lo que iba a padecer, sabía la muerte que iba a tener, pero puso su gozo por ti y por mí delante de él. No le importó. Ahí es en donde, hermanos, nos ayuda a entender ese de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó Cristo Jesús, que antepuso su gozo para ir a la cruz por ti y por mí. También Cristo te amó de tal manera que tomó tu lugar en la cruz. Tengamos conciencia de eso, hermanos, que nunca se nos olvide, que todo el día la traigas aquí y aquí, hermano, ante cualquier situación que estés pasando. No hay otra, hermano. Si queremos gloria, vamos a sufrir, vamos a tener tribulación. Y Jesús lo dijo: en el mundo vas a tener tribulación, pero no tengas miedo, yo vencí al mundo. Aférrate a esa palabra, a esas promesas, para que puedas caminar sin miedos, sin incertidumbres, sin sobresaltos. Que no temas a malas noticias. Solamente así vas a poder tener una vida en plenitud, hermano, porque la plenitud es una persona, es Cristo, hermano. No oigo amenes. ¿Es el calor o qué, hermanos? Si sufrimos con Él, dice Romanos 8:17, si sufrimos con Él, también seremos glorificados en Él, con Él. Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Todo esto, hermano, que le estamos compartiendo va entrelazado, va interrelacionado con la obra de Cristo Jesús, que sin sacrificio no hay gloria. No vas a tener gloria, hermano, si no mueres al yo. El morir al yo es el sacrificio, hermanos. Es lo que le agrada a Dios. Todo esto que te estamos compartiendo, hermano, es lo que deberíamos de buscar. Es por lo que deberíamos de vivir. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te escucharé, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso, hermano, no te canses de adorarle. Clámale para que te llene de su Espíritu Santo. Clámale para que camines en la llenura del Espíritu Santo, para que por medio de Él fortalezca tu fe y nazca un deseo intenso del alma por conocerlo. Si no conoces a Cristo, hermano, no conoces su palabra, no tienes nada. Discúlpame que te hable así, hermano. Tienes que conocer la persona de Dios. Por eso Dios te busca para una relación real y personal de amor contigo, para mostrarte su persona, su propósito y sus caminos. Te invita a que lo conozcas. Y conocer en la Biblia significa tener una relación íntima con Él. No conocerlo como fan, como figura. No, que tengas una relación real y personal con Él, íntima. ¿Y sabes lo que es eso? Porque tú en tu familia vives relaciones íntimas con tus hijos, con tu pareja, con muchas personas. Eso es lo que Cristo también quiere, que tengas una relación íntima con Él. ¿Y cómo la vas a tener si no lo conoces? Para conocerlo tienes que ir a la palabra, hermano. No te va a llegar por ósmosis ni por inspiración. La palabra de Dios es lo que dejó Dios. Esa guía de vida hermosa, ese tesoro que necesitas tomarlo para ti. Para terminar, hermanos, les voy a leer Hechos 2:37. Dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, agárrenmelo para nosotros, hermanos. Por lo tanto, imaginemos que Pedro ahí lo tenemos y nos está diciendo:
a todos que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, a quien nosotros crucificamos, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice que las palabras traspasaron el corazón de ellos. En griego original dice, pero fueron punzados completamente en el corazón. Quienes le dijeron a él y a los demás: hermanos, ¿qué debemos hacer? Ya que estaban arrepentidos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdón de los pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y observemos, y esta promesa es para sus hijos y para los que están lejos, es decir, todos los que han sido llamados por el Señor nuestro. Cierro con esta reflexión. Tú, hermano, hermana, ¿ya fue traspasado tu corazón? ¿Ya fue traspasado tu corazón? ¿Ya fue punzado tu corazón por lo que hicimos, por lo que hiciste, el de crucificar a nuestro Cristo? Porque si no es así, hermano, no has entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Si no te has quebrantado, si no te ha dolido, si alguna vez no te has quebrantado en la oración, en que comprendas y que le clames a Dios y le pidas perdón, que haya un arrepentimiento real, entonces no has entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Y necesitas entenderlo, hermano, porque para que estés en la gloria con el Señor necesitas entregar tu cuerpo en sacrificio vivo. El culto que Dios espera de ti debe ser un culto racional, un culto con entendimiento, que realmente tengas conciencia de lo que le ofreces. Porque sin sacrificio, hermano, no hay gloria. Vamos a orar, hermanos. Los invito a ponerse de pie. Los invito a que cada quien en su lugar, con sus propias palabras, haga una oración de entrega y compromiso. Amén. Señor, te entrego mi vida, mis miedos y mis sueños. Renuncio a querer controlarlo todo y acepto tu voluntad. Me comprometo, Señor, a caminar bajo tu guía, amando y sirviendo a los demás con el corazón abierto, confiando en ti. Pongo mi alma en tus manos, Señor, porque te amo, Dios y Señor mío. Porque para mí entregarme en tus manos sin medida, eso es amarte, Señor. Señor, no quiero pasar de lejos ante la persona herida, ante la persona necesitada. Quiero acercarme y contagiarme de tu compasión para expresar tu ternura y mostrar tu amor a los demás mediante el sacrificio de la cruz. Amén.